principales riesgos que podría afrontar la economía peruana para el próximo año? Estamos cerrando prácticamente ya el año y ya nos estamos proyectando para ver cuál es el panorama para el siguiente. Estos dos últimos años, el 20 y el 21, han sido muy duros económicamente, tanto por la convulsión interna del país como por el escenario de pandemia que hemos vivido. Para ello, estamos con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de SAN, para conversar sobre este tema. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? A ver, podemos hacer un panorama y dividirlo en dos, digamos. ¿Cuáles son los riesgos internos para nuestra economía y cuáles los externos que podría enfrentar el país justamente para las proyecciones económicas del próximo año? Bueno, creo que el principal riesgo desde el punto de vista macro es, hoy día estamos proyectando, se está proyectando un crecimiento cero de la inversión privada. Esto es una llamada de atención para el gobierno. Y eventualmente esto puede generar también que esta inversión, en lugar de ser cero, sea negativa. O sea, acá hay un problema serio de confianza de los empresarios frente a lo que está haciendo el gobierno. Y acá hay hitos que son importantes, ¿no? Uno es, creo que la reiterada y continua proposición de plantear una reforma de la Constitución o una nueva constituyente. Y esto probablemente se va a matizar como lo que va a pasar pues en noviembre del 2022 con las elecciones municipales. Entonces ahí tenemos esos son creo que los riesgos más complicados desde el punto de vista interno y que se pueden solucionar si es que realmente el gobierno efectivamente modifique ese tipo de políticas. Otro tema crítico es el tema asociado a la inflación. Tenemos una inflación hoy día que está bordeando el 5 o 6%. Esperamos, creo yo, que las expectativas se van a mantener, que es positivo, pero lógicamente si estos choques todavía continúan y las cadenas logísticas no se recuperan, probablemente tengamos un problema serio, ¿no es cierto?, con respecto a la subida de precios. Entonces yo creo que son dos ejes importantes a nivel macro. Uno es la inversión privada, que genera menor crecimiento y esto también conlleva menor empleo. Y es el riesgo que tenemos desde el punto de vista doméstico, asociado mucho al tema político. Y el otro es el tema, creo yo, de inflación, que afecta pues a los bolsillos de la gente que tiene menos ingresos. Sin embargo, el panorama económico mundial pinta bien, ¿no? Sobre todo para países como el nuestro, que vende mucho commodities, ¿no? Y que vive de ellos y cuyos precios están altos. Entonces, digamos que podemos balancear uno con otro, o de todas maneras las contras pesan más. Sí, creo que el sector, la inversión pesa más que hoy día que las exportaciones, porque lo que está pasando ahorita es que los volúmenes de exportación no están creciendo tanto. Y ese es el problema, porque está asociado a que muchos proyectos de inversión en el sector y en el sector minero y en la mayoría de los sectores están parados, está solamente haciéndose lo mínimo de inversión. Y ese es el problema, ¿no? Hoy día tenemos precios espectaculares en lo que es cobre, en lo que es oro, en lo que son metales en general. Entonces realmente Perú podría estar mucho mejor en términos de lo que son las exportaciones si tuviéramos un poco más de volumen y proyectos de inversión en línea, cosa que no tenemos ahora. Están proyectos de largo plazo, pero no hay realmente esta idea de acelerarlos y ampliarlos, ¿no? Este es un problema serio que tenemos en el sector minero. Entonces lo que está pasando es que estamos perdiendo la ola de precios internacionales sumamente atractivos, porque lo que está pasando ahora es, en la medida que las cadenas de logística pues están ahorita realmente necesitadas de metales, minerales, los precios han subido espectacularmente en cobre, en oro, en casi todos los metales. Así es. Sí, y además tenemos este grave problema de que proyectos mineros que están operativos están parando justamente operaciones por temas ligados a conflictos sociales. Lo acaba de hacer una minera en Ica, lo han hecho los del Corredor Minero del Sur, entonces ahí sumamos pues más turbulencia, ¿no? Así es, yo creo que el problema es netamente político, ¿no? Es decir, yo creo que es claro que hoy día podemos decir que la parte internacional en términos de precios es sumamente beneficiosa. Lo que estamos viendo es, si bien es cierto, el 2021 ha sido espectacular el crecimiento, el 2022 en países como China,
y Europa, si bien es cierto, el crecimiento va a disminuir con respecto al 2021, va a ser positivo. Entonces, realmente y hay todavía, a pesar de lo que eventualmente se pueden haber de cortes de crédito a nivel mundial, claramente tenemos una enorme liquidez. Entonces, el sector, por la parte externa, es bastante benigno y yo diría hasta positivo, y realmente no lo estamos aprovechando. Y eso yo creo que es lo que puede generar cierta frustración en la clase política, que ve realmente que el Perú está perdiendo oportunidades de crecimiento sumamente serias y que no aparecen todos los días, como sabemos nosotros, en la historia de los precios. Claro, y generando además gastos. Ayer el presidente de la República hablaba de garantizar 5.000 millones de soles, por ejemplo, para nuevos bonos y asistencia social. Entonces, si tú gastas más de lo que tienes, ahí la casa fiscal se empieza a desbarajustar. Así es, y ese es el problema. Acordémonos un tema que creo que es crítico, ¿no? Es decir, los pilares por qué Perú se ha sostenido en los últimos años ha sido porque ha tenido una política monetaria sostenida por un lado, es decir, una política monetaria que ha mantenido la inflación en el 2-3% durante muchos años, y por otro lado una política fiscal sumamente responsable que nos ha permitido responder muy agresivamente y rápidamente en el tema del COVID. Hemos podido emitir papeles, bonos de tesoro a tasas relativamente bajas, porque fundamentalmente hemos tenido una situación fiscal realmente bastante buena en términos de América Latina. Probablemente Chile y Perú son los países que han tenido, diríamos, mejor situación fiscal en cómo enfrentar a la crisis del COVID. Y esto, lógicamente, se debe mantener, y creo que lo que se tiene que hacer efectivamente, como lo ha hecho el gobierno, esperamos que lo mantenga, es, ¿no es cierto?, ajustar los gastos fiscales, o por lo menos disminuir el déficit fiscal en los próximos 2 años, y estabilizar la deuda pública, que ha crecido lógicamente a raíz del COVID. Podríamos decir, resumiendo lo que hemos conversado, que si no ajustamos las clavijas internas, ¿podemos pasarla mal el 22? Yo creo que sí, porque lo que está pasando ahorita es que estamos apostando, es decir, lo que realmente ha sido, es un poco el placebo que a veces nos puede llevar a que la cosa no está tan mal, es que realmente tenemos precios espectaculares en el tema, ¿no es cierto?, de exportaciones. Pero acordémonos también que lo que está pasando a nivel de crédito es que ya el Banco Central ha subido las tasas de referencia, y el crecimiento del crédito a partir de agosto de este año está disminuyendo sensiblemente con respecto a las tasas pre-COVID. Entonces ya tenemos un bajón que todavía no se ve, porque estamos en época festiva y generalmente las navidades, y de todas maneras la gente tiene compras por impulso, pero yo creo que también el consumo, que todavía sigue siendo fuerte y sólido, puede comenzar a ya disminuir a partir de marzo del próximo año. Y ahí sí tenemos un problema serio de crecimiento. Sí, perfecto. Ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, César, como siempre, por atendernos. Encantado. César Fuentes, profesor de SANI y director de la Maestría de Gestión Pública de esta universidad, dándonos algunos matices de lo que podría ocurrir en el 22. Si no hacemos un giro de timón, podríamos pasarla mal. 3:42. Cerramos nuestro bloque económico.